Continuamos con nuestra 60ª clase. Espero pues que todos hayan descansado 10 minuticos. Acá la voz. Esperemos que aguante. Ok. Y dice, alajá 65. Parochet shel Aron HaKodesh sheyesh ba pa'amonim. La cortina del Sefer Torah que tiene campanitas. Vejen rimonei etz haim sheyesh bahem pa'amonim. Igualmente las decoraciones, los rimonim, las granadas que se ponen en la cejaim de los Sifrei Torah que tienen campanas. Mutarim mipnei shehen tzorech mitzvah. Están permitidos porque estos embellecen o son hechos para la necesidad de la mitzvah. Este es un argumento, Jabrín, por ejemplo, sobre el cual algunas personas se apoyan para permitir el uso de instrumentos musicales en Shabbat. Ok, es una mitzvah, ¿cierto? No estamos tocando Beatles, estamos tocando, como ya dije, no es un argumento que me convenza, pero es un argumento que puede ser utilizado también en esa dirección. Kol'an vehu makshir hamashmiya bisha'at akasha ton musikali mesuyam umeshamesh lekviat atom bizimira. Esto es aquí me van a tener que ayudar los músicos. Esa dulzaina que uno utiliza para poner el tono. Pip, para los coros. ¿Cómo se llama esa vaina? Joaquín, tú que eres músico. Que tiene, es como una dulzaina circular que tiene un diapasón. O sea, el diapasón también. Pero diapasón también es la dulzaina, la armónica esa circular que, bueno, vamos a hacerlo en la clave de sol. Pip. Bueno. El uso de diapasones Hanimna mishimush bo beshabbat abo ala beraja. Una persona que se abstenga de utilizarlo en Shabbat vendrá sobre él bendición. ¿Ok? Ese es el diapasón, pero también, o sea, aquí estamos hablando de la dulzaina, o sea, ambos casos, pues, eso no es un instrumento musical, sino el único propósito es fijar el tono. Nos dice, preferible no, pero el lenguaje, o sea, el lenguaje del rabino Haim David Halevi aquí también es medio tibio. Aquel que no lo use, pues vendrá sobre él bendición. Es muy difícil decir prohibido, asur, ¿cierto? ¿Okay? Como está en la alajá 66. Asur, la aroj ulmale shaon beshabbat. Está prohibido cuadrar y darle cuerda a un reloj en Shabbat. Estamos hablando aquí de Tikkun Kli. Veafilu beodo jolech, incluso si el reloj está marchando todavía. Ela imken letzore jole, a menos de que sea para un enfermo. Si yo tengo un enfermo y tengo que darle una medicina cada 15 minutos, puedo poner un timer. ¿Cierto? ¿A cuánto? Entre cada inyección tienen que ser 15 minutos. O por ejemplo, un caso que me pasó a mí, mi segunda hija nació en Shabbat. Y a mí tenía un timer yo para contar las contracciones. Entonces, en general, no uso un timer de esos de huevos. No es la mejor forma, pues, de contar las contracciones, pero era lo que tenía a la mano. Si es para un enfermo o para una persona, pues, que está dando a luz, sí. En todo lo demás, no. Aval me'erev Shabbat, desde el viernes en la noche,
Mutarle orjo, yo puedo preparar el reloj. Ulejajino, y dejarlo listo. Ve'ein lahush, shehadsho bo shehajino be Shabbat. Y no nos debemos preocupar de que la gente diga, es que se puso a arreglarlo en Shabbat. Sheakol yodim, todo el mundo sabe, shederech lehajino me'erev Shabbat, que todo el mundo, cierto, prepara sus despertadores antes de Shabbat. En este caso, ¿qué es lo ideal? En este caso, ¿qué es lo ideal? Lo ideal son estos despertadores de abuelita. Con campanita. ¿Por qué? Primero que todo porque son análogos. No son eléctricos. Y segundo, ¿cuánto dura la alarma? ¿Cuánto dura la alarma de uno de estos relojes de abuelita? Nada, 20 segundos. Se le va. O sea, eso también está con cuerda. Todos esos relojes viejos, pues, esos son ideales para Shabbat. Lejaven shaon uledaiko imhu makdim o meacher mutar imhu letzorech kriyat shma utfila. Yo puedo cuadrar un reloj, es decir, adelantarlo o atrasarlo en Shabbat, siempre y cuando sea para saber cuándo es el Shema, cuándo es la tefila. Veamekel al kol panim lo hifsid. No es grave si la persona pues hace esto. ¿Ok? Alajá 67. Ein maspikin al yarech ve'ein metapechim beyad mechiat kapayim beshabbat. No zapateamos sobre el muslo o aplaudimos en Shabbat. Recordemos, el rabino Haim David Halevi es sefaradí. Vechli Ahariad Hainu Gab al Kaf Mutar, pero puedo aplaudir con la palma de la mano sobre la parte de atrás de la mano. Algunas sinagogas hacen eso. A mí me parece, bueno, es Beshinoi. Están tratando de aplaudir sin aplaudir. Kol hakavod lahem. Yo aplaudo. Sejía Beshabbat Asura. Aquí estamos teniendo un montón de melajot. Nadar deportivamente en Shabbat está prohibido. Aunque ya sobre esto hemos hablado, y mi opinión es más lo que está involucrado alrededor de nadar que nadar mismo. Lo mismo montar en bicicleta. Aunque aquí hay un gran debate. Sí, muchos rabinos dicen que montar en bicicleta está prohibido en Shabbat. La pregunta es ¿por qué? Y hay una gran excepción, que es el Ben Ish Hai. El rabino Haim Yosef Ben Haim, gran rabino de Bagdad, escribió en sus Teshuvot que él no le veía ningún problema a las bicicletas, siempre y cuando sea dentro del Eruv. ¿Ok? ¿Por qué prohíben las bicicletas? Vejulam Asurim, todos prohíben excepto el Ben Ish Hai. Mishum Shema Yavol Etaken Kli Beshabbat. No sea se rompa la bicicleta y yo vaya a arreglarla. ¿Ok? Esto es un argumento, o sea, esta es una cuestión interesante. Donde si ustedes ven, ningún rabino va a ser absolutamente consistente. Hay gezerot que están en el Talmud. Hay cercas que nosotros elaboramos alrededor de la Torah que están en el Talmud.
estas cercas que están en el Talmud son difíciles de remover, aunque no imposibles. Vemos, por ejemplo, pues, el ejemplo de aplaudir y los tosafot. La pregunta es si nosotros tenemos derecho a crear gezerot que el Talmud no creó. Hay dos escuelas de pensamiento. Una es que sí y otra es que no. La mayoría del mundo observante hoy desafortunadamente se inclina por el sí. Y lo que ha pasado es que la halajá se ha vuelto mucho más restrictiva y mucho más difícil de lo que solía ser. A veces esto es necesario. Cada época, cada siglo trae su afán, cada siglo trae sus problemas. Pero la actitud estándar de hoy en día es que todo es problemático. Entonces, por lo tanto, añadamos. Y en ese caso la halajá se vuelve a veces impracticable. En este caso, a mí me parece que el tema de las bicicletas en Shabbat debería ser reexaminado a la luz de lo que dice el Ben Ish Hai. Porque si nosotros queremos, o sea, la idea de que todos los judíos vayan a vivir en el mismo barrio hoy en día en las grandes ciudades es prácticamente impracticable. De manera social, de manera práctica. Andar en coche ya sabemos que es bien complicado. Y que incluye varias melajot de oraita. La bicicleta, especialmente si es una gezerá nueva, yo creo que deja mucho más lugar para examinar. Hay otro problema con la bicicleta, que es si yo la estoy cargando o no en el Reshut HaRabim. Eso es otro problema de la bicicleta, y eso sí es una melajá. Pero al menos esta gezerá de que, si yo voy en la bicicleta y a la bicicleta se le cae la cadena, entonces voy a arreglar la bicicleta, no me parece un argumento tremendamente convincente, y especialmente si la otra opción es ir en carro a la sinagoga o no ir. Entonces, o sea, que se me entienda, no estoy diciendo que andar en bicicleta está permitido en Shabbat, pero me parece que es un tema que debe ser visto con mucha más atención. No es que nosotros creemos gezerot, es que nuestros rabinos crean gezerot. O sea, yo creo gezerot. Yo en general no hago eso. Trato de no hacerlo. Que no me parece, o sea, me parece que la halajá debe ser accesible. No volver la vida imposible. ¿Ok? Abaltelat ofan shenoseim bo yeladim. Los triciclos de los niños. Toja bait, ya sea dentro de la casa, o bajatzar, o en el patio, bemakom sheyesh eruv, hatzerot, donde hay eruv, ein isur badabar, no está prohibido. Uveilbat sheyetzu hapa'amon me'erev shabbat mishum hashma'at kol. Siempre y cuando le quiten la campanita, tin, 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 porque eso sí, todo el mundo sabe que es imposible andar en triciclo sin tocar la campanita. Si la campanita está ahí, lo sé por experiencia. Entonces, en la sinagoga mía nosotros tenemos 5 triciclos. Y los niños saben dónde están parqueados, y ese es el deleite. Les encanta. Los niños van y se montan los triciclos y dan vueltas en los triciclos y los vuelven nada y se estrellan contra las paredes, y ninguno de ellos está haciendo nada prohibido. ¿Ok? Bicicleta es más complicado y es algo que yo creo que rabinos muchísimo más estudiados que yo deben estudiar, pero aquí estoy explicando pues la naturaleza de los dos problemas que tiene la bicicleta, y uno de esos dos problemas no me parece tan grave, el otro sí, pero es algo que merece la pena más estudio.
Alajá 68. Asur le adiach klei kesef betsemer pelda betsemer pelada beshabbat mishum memachek. Yo no puedo limpiar cosas de plata con bombril, con lana de acero. En Shabbat, ¿por qué? Por memachek, por borrar. Ushear kelim sheinam kesef mutar. Las otras cosas puedo meterles bombril si es necesario. Bechol ze kelim sheut zarich otam le seuda ajeret. Entonces, aquí estamos entrando a una pregunta que me hicieron hace un par de semanas, y es si yo puedo lavar platos en Shabbat. Y la respuesta es, si necesito los platos para otra seudá en Shabbat, puedo lavar los platos. Entonces, si yo tengo que lavar los platos de la comida, discúlpenme un segundito, Javerim, que llegaron mis niñas. Entonces, termino la cena de Shabbat y sé que son esos mismos platos los voy a necesitar para el almuerzo de Shabbat. Puedo lavar esos platos. Pero ponerme a hacer lavar platos, la olla que no necesito, no. Abalshear kelim asur. Y lo mismo, cuando terminamos Sudash Lishit, que no hay otra cena en Shabbat, esos platos yo los tengo que dejar hasta después de Shabbat. Ukli shetia mutar tamid. Yo siempre puedo lavar los vasos o las tazas, las copas, lo que utilizo para beber. She'en keva lishtia. ¿Por qué? Porque yo nunca sé cuándo voy a necesitar un vaso de agua. No es preferible usar platos desechables, Elmer. Acá la halajá nos está dando absoluto permiso de lavar platos en Shabbat si es para otras cenas en Shabbat. Y los platos desechables son tremendamente malos para el medio ambiente. Esto es algo que esta es una parte de la halajá que nosotros tenemos que inventar. Porque esto era algo que nuestros rabinos del Talmud no estaban completamente al tanto. Ni los rabinos de hace 100 años, ni los rabinos de hace 50 años. Y es que hay mitzvot ambientales. Esto es lo que el Reb Zalman Schachter Shlomi llamaba eco-kashrut. En el mundo antiguo pensaban que el mundo era inagotable, que los recursos del planeta eran absolutamente inagotables. Esto pensábamos hasta hace 50 años. Hoy en día sabemos que esto no es cierto. Y no solo que no es cierto, sino que la supervivencia de nuestros nietos y de nuestros bisnietos puede depender de nuestras acciones. Entonces va a requerir cambios importantes en cómo hacemos las cosas. ¿Que es mucho más cómodo usar platos desechables? Totalmente. Sí, hay un señor, Sadik,
en Jerusalén. El tipo invita entre 20 y 30 extraños todos los viernes a su casa en Shabbat. Su casa en Ramat Eshkol. El tipo se va al Kotel y busca, especialmente, el tipo es sudafricano, busca estudiantes anglo, pues norteamericanos. Si tiene un lugar para pasar Shabbat, venga conmigo. Y se lleva una patota de gente y la esposa sirve comida y es una delicia. Pero después de cada cena, y yo fui varias veces, sacábamos entre 4 y 5 bolsas de basura bien grandes, llenas de plástico. Esa vaina no es biodegradable ni por las curvas. Entonces aquí tenemos un conflicto de valores. Lo que está haciendo este señor es fantástico. Y ciertamente, yo, no quisiera que la esposa pues tuviera que lavar todos estos platos, o sus hijas y la esposa, porque no sé si él pues los vaya a lavar. Pero ese gasto, a mi opinión, es problemático. Y aquí es donde nosotros, toda pregunta halájica seria e importante surge de un conflicto de valores. Entonces, por un lado tenemos el valor de que sí, es mucho más fácil usar platos desechables en Shabbat. No me tengo yo pues que poner a lavar platos en Shabbat, qué pereza. Hay muchas melajot. ¿Qué tal si pasa si yo prendo el agua caliente? ¿Qué pasa si utilizo la esponja? ¿Cierto? Hay toda una serie de posibles melajot que yo podría hacer al estar lavando los platos. Esto es innegable. Pero ¿qué es más importante? Estas posibles melajot que yo puedo hacer mientras estoy lavando los platos, o ser ambientalmente responsable. Y cada posek decide. En mi opinión es mucho más importante ser ambientalmente responsable. Y es un cambio difícil. En mi casa no usamos desechables de ningún tipo, ni aun cuando tenemos invitados, ni para Pesaj. ¿Y qué acaba pasando? Acaba la gente comiendo en 3 tipos de vajillas diferentes. Y no es lo más elegante del mundo, pero... Y luego acabo yo 2-3 horas lavando trastos en Hag o en Shabbat. Lo sé. En mi sinagoga todavía no hemos hecho el cambio, pero estamos haciéndolo despacio. Entonces ya tenemos vasos, ya no tenemos vasos desechables, sino que tenemos vasos y yo luego los lavo, o hay gente pues que se turna y los lava. Eso es responsable. Estamos despacio cambiando el comportamiento de la gente. ¿Ok? Los vasos o las cosas de bebida siempre está permitido lavarlas. ¿Por qué? Porque a mí un vaso de agua me puede provocar a cualquier hora. No es como comer, que uno come pues como a ciertas horas. Pero pues yo nunca voy a saber si me va a dar sed más tarde. Entonces por eso yo siempre puedo lavar vasos. Si estoy seguro que no voy a necesitarlos, od asur, está prohibido. Falta media hora para Abdalá, voy a hacer minjá, voy a hacer arvit, ya esto es seudah shlisit, yo sé que no voy a beber más. Entonces yo no lavo ese vaso, sino que lo dejo en el lavaplatos y lo lavo después de Shabbat. Alguien había preguntado esto también. 69. Kehilota Sefaradim, los sefarditas, Nahagu Heter Lekapel Hatalit Keseder Kipulo Harishon. Los sefaradim no tienen, tienen una tradición de no tener problema en doblar el talit. Vehu minhag kadum, y es un minhag antiguo,
Lehitpashtut Horaat Maran. Y ese es un minhag que incluso precede al Shulchan Aruch. Ukehilot ha-Ashkenazim, las kehilot de los Ashkenazim, Nahagul lehachmir bechach. Los sefaradim no doblan el talit beshabbat. Alajá 70. Ein magbihin trumot umagasrot beshabbat. Mibnei shenir'e kemetaken davar shelo haya metukan. Recordemos que el rabino Haim David Halevi escribe este texto para Israel. Esto no es aplicable en la diáspora. No separo diezmos en Shabbat. ¿Qué es el diezmo? O sea, ¿de qué diezmo estamos hablando aquí? No es el 10% del salario, ese es el diezmo de los evangélicos. Tal cosa no existe como una obligación en el judaísmo. Es el diezmo agrícola. Yo cultivo fresas, cultivo naranjas. Y fui, recogí naranjas y recogí fresas antes de Shabbat. Pero se me olvidó separar el diezmo. ¿Y por qué no está permitido hacerlo en Shabbat? Shenire que me taquen davar shelo haya metukan. Porque se ve como si estuviera yo arreglando algo que no estaba ya arreglado. Preguntas. Preguntas, Javerín. Vayan escribiendo las preguntas. Disculpen un segundito que me está diciendo algo mi señora. Ok, Javier, discúlpenme, hay una emergencia en la sinagoga, me toca cortar. Hagamos una cosa, hagamos una clase extraordinaria este jueves para ponernos al día por la clase que perdimos la vez pasada y la media clase que perdimos hoy. Dios mediante estaremos... pongo la hora en el grupo de Facebook, ¿ok? Esta noche es el Ijot en 50 minutos. En 50 minutos, Dios quiera, si me demoro un poquito, espérenme, Javerim, espérenme que ya vengo, ¿ok? Disculpen la interrupción.